esperar unos minuticos para arrancar. Para iniciar, sí. Mientras tanto voy saludando ahí a Ok. Sumaña, Javier Díaz, Andrés, qué bueno tenerte. Bueno, siendo fieles al horario, el horario de los valientes, sábado 7 de la mañana, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para recibir de ti sus principios y valores que nos permiten caminar adecuadamente por la vida, encontrar nuestra realización y poder ver tu gloria en cada momento. Bendecimos cada hombre aquí representado, los que vengan en camino, los que estén alejados y aquellos que traerás para que podamos nutrirnos de tu palabra, de tu bendición. Bendiciendo la vida de Darío Gómez, Señor, que sea tu instrumento en esta mañana y poder ver tu abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero presentarles a Darío Gómez. Él es administrador de empresas, un neurocoach profesional, tiene un largo camino en el recorrido, no solo motivacional, empresarial, sino también en el campo del desarrollo de la espiritualidad del ser humano. Es director de uno de los centros de formación y liderazgo CENFOL en el centro del Valle. Entonces, pues Darío, una bienvenida grande. Hemos sido amigos desde hace mucho rato y es un placer tenerte acá. De manera que adelante con el tema que nos quieres compartir hoy. Ok, bueno, muy buenos días. Gracias, líder Carlos. Pues exactamente son 15 años que nos conocemos, que caminamos juntos. Llevo 15 años aquí en Tuluá. Este mes de agosto cumplimos 15 años de matrimonio con mi esposa y pues fue Carlos el que nos dio la bendición. Entonces tiene buena mano. Estamos aquí todavía junticos a pesar de muchos chaparrones. Entonces qué bueno poder saludar a William, a Luis, a Javier, a Esteban y a Andrés también está allí, y bueno, los que se vayan sumando a la transmisión. Qué bueno poder tenerlos aquí, a Rafa, ahí acaba de entrar, qué chévere. Y bueno, un privilegio para mí poder estar aquí en este espacio de hombres y compartir de lo que el Señor nos ha ido implementando. Cuando empezó el año, yo me atreví a hacerle 3 preguntas al Señor, ¿no? Y le dije, bueno, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel una vez que pues ya conquistaron, entraron a la tierra prometida, conquistaron el territorio? Pareciera ser que la promesa del Señor se les había cumplido y vencieron. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue? Luego, en otro tiempo de oración, le dije, bueno, Señor, y después de que Salomón hizo pues el templo y terminó esa obra tan colosal y además pudo hacer su palacio y el Señor lo bendijo con sabiduría, con fama, con poder, con riquezas, ¿qué siguió para él? Y luego en otro devocional se me ocurrió otra pregunta. ¿Y qué pasó pues con los hombres, con la iglesia después de que vino el Espíritu Santo? Y se supone pues que eso era lo máximo, que llegara el Espíritu Santo y se manifestara en medio del pueblo y los mismos discípulos pudieran hacer señales, prodigios, proezas, sanar enfermos, resucitar personas.
Entonces, el Señor me llevó a Josué 24:14 y empezó a sonar una palabra muy, muy bonita, muy desafiante, ¿no? Al comienzo, el corazón no la quiere recibir, la mente tampoco, porque es mejor recibir una palabra de crecer, avanzar, ganar, multiplicar, cualquier cosa de esas. Pero la palabra que me regaló fue integridad. Y por eso el tema de esta mañana es, pues, cómo realmente ser un líder, un siervo, un profesional, un ciudadano íntegro. Y entonces dice allí en Josué 24:14, ahora pues, temed al Señor, sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y entonces ahí me cautivó, pues, de, bueno, temer al Señor, sí, tememos al Señor, lo servimos. La gran pregunta es si lo servimos con integridad y en verdad, ¿sí? O si lo servimos ya por tradición, por costumbre, porque ya hay un compromiso de alguna manera con la gente, con el mismo Señor, con el ministerio. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos en el corazón para servirlo a Él, para hacer lo que hacemos, para trabajar, para estudiar, para ejercer proyectos? Y entonces hemos trabajado puesto este año alrededor de esas dos palabras y de muchas otras que van saliendo, ¿no? Alrededor de examinar esa palabra integridad y, como digo yo, quebrar ese huevo, a ver qué es lo que hay por dentro de esa palabra integridad. Y pues el Señor me ha sorprendido porque eh, como en el mes de marzo me sale una contratación en la gobernación del Valle del Cauca y lo primero que me dicen es que tengo que estudiar la política de integridad del Estado. Yo ve, ¿no? Y entonces después me asignan un equipo y se llama el equipo de la integridad. Y luego después me cuentan que la gobernadora tiene un código de integridad y que quieren que yo facilite ese código de integridad. Y entonces, pues por todos los costados, por todos las aristas de este año, el Señor nos ha enviado esa palabra, esa voz de integridad. ¿Qué entendemos por integridad? ¿Cierto? ¿Qué, qué, qué imagen o qué asociación mental podríamos tener con la integridad? Entonces, me gustaría escuchar a uno o dos, a Medardo, a Rafa, a Javier, a William, cuando suena esa palabra allí, integridad, sírvele con integridad. ¿Qué te imaginas que le estaba diciendo, pues, Josué al pueblo, ¿no? Josué era en el momento el líder, prácticamente ese es el discurso final de él. Después de este discurso, pues la escritura narra de que él pasa a la presencia del Señor y es lo que él les dice, ¿no? Sírvanlo con integridad, teman a él, háganlo de verdad, quiten las idolatrías, sírvanlo. Y yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, cuando usted escucha ese vocablo de integridad, ¿qué se le viene a la mente? ¿Quién nos regala una opinión? ¿Con qué lo asocias? Hola Diego, Darío, buenos Hola, días. William, bienvenido, gracias. Un saludo a todos. Integridad es una palabra que se usa muy comúnmente, pero muy pocas veces, digamos, analizamos. Pero a mí me suena como a una entereza moral, es decir, a un comportamiento no solo que el externo, el que las personas pueden ver, sino el interno, el que está dentro de mí, el que Dios puede ver, es decir, un comportamiento eh, en todo sentido, de entereza moral, es decir, un buen comportamiento en todo sentido y en todo tiempo. Para mí eso es integridad. Muy Gracias, bien. Darío. Bueno, Javier también desde Popayán nos escribió aquí por el chat, ¿no? Dice, servir con entereza moral. Bueno, ahí hay una diosidencia, ¿no? Entereza, ser de una sola pieza.
no tener caretas ni uniformes, ¿no? El uniforme de la iglesia, el uniforme de la casa, el uniforme del trabajo, el uniforme de la universidad, sino que podamos ser de una sola pieza. Hace algún tiempo escuché una historia, ¿no? Una alegoría de un rey que quería estrenar una vasija, un cántaro para que el copero le guardara ahí el vino. Y entonces dio la orden de que contrataran un alfarero y fabricara una nueva vasija. El alfarero así mismo lo hizo y cuando ya iba a enviar la vasija, se le cayó la vasija y se le partió en varios pedazos. Y él ya no tenía tiempo de hacer otra vasija, ya no tenía insumos, no tenía arcilla en el momento, y a él se le ocurrió, ¿qué hago? ¿Qué hago con el rey? ¿Cómo le mando esto? Y pegó los pedazos y le aplicó cera por dentro, cera por fuera, y luego la maquilló, la embarnizó, ¿sí? Y volvió y le dio la forma y la decoró, la maquilló y la envió donde el rey. Cuando el copero echó el vino en la vasija, el vino se derramó porque habían fisuras, porque habían grietas en esa vasija. Y entonces el rey dice, no, díganle al alfarero que yo necesito una vasija sincera, ¿sí? Dicen algunos pedagogos que de ahí se data el origen de la palabra sinceridad, ¿cierto? De ser sincero, de ser entero. Él necesitaba una vasija entera, completa, sin fisuras, sin rotos, sin rendijas, sin pedacitos a medias. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos, ¿cierto? A partir de esta mañana, reflexionar y publicar y hablar más de eso, ¿no? De la integridad, de la rectitud, como dice aquí Andrés, ¿sí? Medardo nos dice de ser transparente en todo sentido, en toda área, en todo tiempo, en toda transacción, ¿sí? Muchos de nosotros somos íntegros el domingo o el sábado que estamos en la reunión, ¿sí? Que estamos adorando al Señor, o cuando nos están viendo, pero cuando nos quedamos solos ya no somos tan transparentes, tan íntegros, ¿cierto? Dice aquí Javier que si actúo íntegro, si soy íntegro, actúo de acuerdo con las ideas que siempre manifiesto. Y eso tiene que ver con la coherencia, con la consistencia de todo mi ser, de mi personalidad, con la congruencia, con la rectitud, con ser completo, con estar entero, con que no hayan vacíos. Entonces, cuando yo tengo vacíos, pues trato de llenar el vacío con algo y en ese algo me puedo equivocar. Entonces, quiero compartirles 12 áreas fundamentales donde nosotros como líderes, como padres, como hombres, como funcionarios, como ciudadanos, deberíamos incorporar y revisar si esa palabra de integridad pues suena bien a nosotros y la estamos practicando. Entonces voy a, no sé si yo puedo compartir pantalla, vamos a ver si me deja aquí. Así parece que sí. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Dice, sé un líder de integridad. Un manojito de uvas. ¿Sí? Dice, Muy bien. Entonces, 12 áreas sobre las cuales podríamos meditar, ¿cierto? Y como hacernos ahí un checklist, ¿no? Aprendí por allá hace ratico a hacer estos checklists, a revisarme constantemente y revisar cosas, ¿no? Y llevar una agenda, y esta podría ser nuestra agenda, ¿sí? De integridad. Si tenemos integridad física, y pues desafortunadamente la pandemia, don COVID-19 nos enseñó nos está demostrando ampliamente que muchos de nosotros no somos íntegros físicamente, ¿sí? Nos preocupamos o nos ocupamos de cuidar el cuerpo por fuera, de alimentarlo, de vestirlo, de llevarlo al gimnasio, pero nunca nos imaginábamos que íbamos a tener tantas falencias internas en los pulmones, en el colon, y este virus, pues al que tiene una deficiencia en el azúcar, en la sangre, en el pulmón, en el corazón, lo coge y por ahí le da 3 vueltas. Y entonces
necesitamos pues revisar ese tema, ¿no? La calidad de nuestra alimentación, ¿sí? La calidad de la vida que llevamos, una vida a veces sedentaria, quieta, no sudamos por nada, ¿sí? Entonces, qué bueno que a la parte física, al cuidado de nuestro cuerpo, le hiciéramos esa pregunta, ¿no? ¿Mi cuerpo sí está íntegro? ¿Está completo? ¿Está funcionando bien? ¿O hay órganos o hay sistemas fisiológicos que no están funcionando bien? Y deberíamos, pues, tomar medidas, ¿no? Ir al médico, empezar un tratamiento, hacer ajustes en la alimentación. La segunda área es el pensamiento, ¿no? Y creo que ustedes lo han oído mucho de Carlos, que dice pensar en lo que pienso, ¿eh? Pensar en qué es que siento, pensar en qué decido y cómo decido, pensar en cuáles son los criterios y cuáles son las prioridades con las que yo ordeno los pensamientos, cuáles son los pensamientos que me elevan o que me hunden, ¿sí? Hay pensamientos que lo llevan a uno a las alturas y uno se siente ganador, triunfador, pero hay pensamientos que lo derrotan, que lo opacan. ¿Cuáles son esos criterios, cierto? ¿En cuál es el tema que más pienso? Y eso me va a acercar a ese concepto de la integridad, de la rectitud, de ser completo, de estar pleno, de ser coherente, consistente con lo que profeso, con lo que hago, con lo que siento. Entonces, pues ahí se deriva, ¿cierto? La tercera, el sentir, cuidar las emociones, poder dominarlas, poder eh, controlarlas, examinarlas, poder ejercitar la voluntad. La gran mayoría trabajamos mucho este tema, pues, en el campo ministerial, en el campo espiritual. Y entonces, pues, tenemos disciplinas espirituales y ayunamos, adoramos, oramos, testificamos, servimos, leemos la palabra. El tema es cuando salimos de ahí y vamos al mundo, ¿no? ¿Eh? Y nos enfrentamos allá con las realidades, con las culturas, con las tendencias, con todo lo que está ocurriendo afuera. Y entonces tomamos cosas y las traemos a espacios como la familia. Entonces, ¿qué, cómo está funcionando la integridad en la familia? Anoche tuvimos un tiempo pues muy especial para nosotros como familia. Pocas veces vivimos un momento como ese. Para los que conocen, ¿no? Nosotros con mi esposa Gloria Patricia tenemos dos hijos, Daniel y Santiago, pero Daniel la mayor parte del tiempo no ha vivido presencialmente con nosotros, hemos tenido una familia virtual, ¿sí? Y entonces él ha estado en Cali, ha estado en Bogotá, pero por esta semana él ha estado compartiendo aquí en Tuluá y pues Santiago se acaba de graduar de ingeniero industrial y anoche Daniel quiso hacerle un regalo, ¿cierto? Un momento, nos invitó a comer y que él invitaba y que él pagaba, porque ya ahora ya trabaja. Entonces, pues estamos como ya como en otro ambiente, ¿no? Ahora son nuestros hijos los que nos invitan y ahora son ellos los que pagan y ahora son ellos los que están organizando los paseos y las salidas. Pero me parecía chévere estar ahí, pues los cuatro y, y un momento donde Gloria decidió como confesarlos y entonces les empezó a preguntar sobre las novias y sobre las salidas y sobre la diversión y sobre aquellas cosas que ellos hacen cuando no están en casa, cuando no hemos estado nosotros. Y fue un tiempo bien especial poder pues tener ahí la familia, los cuatro, tomar una foto, compartir, reírnos, sincerarnos y liberarnos de alguna manera, ¿no? De mitos, de, de paradigmas, de supuestos que teníamos entre los cuatro. Y fue una noche, una cena bien especial. Yo creo que para nosotros marca como un derrotero y como ver nuestros hijos ya en otra etapa, en otro nivel de madurez. Y esa palabra también tiene que ver con la integridad, ¿no? ¿Qué tan maduros somos como familia? ¿Qué tan maduros somos como personas, como cristianos mismos? Entonces, mira que esta palabra, la integridad, tiene muchos ingredientes, muchos adornos
que vale la pena empezar a hablar de la integridad, ¿cierto? Porque hoy día todo es normal, todo es permisivo, todos lo hacen, de todas las cantidades de tendencias que usted se pueda imaginar y que usted conoce. Entonces, qué bueno que nuestra familia también pueda ser catalogada como una familia íntegra, ¿cierto? Una familia que funciona de manera integral, que todas sus partes y todos sus momentos, pues, pues están armonizados y tienen un derrotero, y que ese derrotero sea que el temor al Señor, ¿sí? El servirlo, ¿sí? En actuar en la verdad y en poder estar ahí, eh, sirviéndole a Él y honrándolo con nuestra conducta, con nuestros resultados, con el fruto de nuestras experiencias. El otro espacio, pues que indudablemente es afectado por nuestra integridad, es nuestra profesión. ¿Cómo ejercemos la profesión como contadores, como administradores, como médicos, como publicistas, como vendedores? Eh, ¿Cómo, qué calidad de productos vendemos? Si vendemos productos ciertos, productos a medias, la responsabilidad frente a los proyectos que nosotros encaramos en el mundo empresarial y profesional, laboral. ¿Sí? Realmente eso nos permite, mire, ya vamos como en el punto 8, entonces, mire, va cogiendo fuerza, ¿cierto? La integridad dentro de mi alma empieza a crecer, como a brotar, oiga, yo soy íntegro físicamente en mi pensamiento, en mi sentimiento, en mi voluntad, en mi espíritu, mi familia, mi profesión también, en lo laboral, y pues esto demanda un proceso, un caminar, y entonces en ese caminar, pues el Señor me llevaba a Primera de Reyes 9:4, cuando yo le pregunto, Señor, y entonces el tema de Salomón, ¿no? Salomón, ¿cómo fue que actuó? Salomón, ¿por qué es que era el más sabio? ¿Por qué es que era el más entendido? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Y entonces ahí en Primera de Reyes 9:4, el Señor se le aparece a Salomón, ¿no? Dice en el verso 2 en Jehová, en primera de Reyes 9:2 dice que Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado tu casa, tu familia, que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. O sea, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, nosotros hemos colocado el nombre del Señor para siempre, o solamente lo colocamos en algunos momentos y en algunos sectores. Y en ella estarán mis ojos, o sea, en todos los asuntos, o sea, de manera integral, o sea, el Señor mira todo, ¿sí? Es omnipresente, omniconsciente. Dice, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y le dice, y si anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, oiga, con un corazón íntegro, en cada uno de esos espacios, en cada uno de esos roles, ¿sí? En integridad de corazón y en equidad, y aparece otra palabra, ¿no? A Josué le dijo integridad y verdad, y aquí a Salomón le dice integridad y equidad, ¿cierto? Proporcionalidad, equilibrio. Si tú eres justo, ¿sí? Si tú tienes integridad en el corazón y eres justo, eres equitativo, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis mandamientos y mis decretos, y entonces aquí le pone una condición, ¿verdad? Pues además de que le dice que camine en integridad de corazón, en equidad, le dice que además tiene que guardar los estatutos y los decretos. Y a cambio de ese trabajo, de esa disciplina, pues le da otra promesa, le dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como se lo dije a David tu padre, que no faltaría un varón de su descendencia en el trono de Israel. Entonces aquí aparece otro principio, ¿cierto? La equidad, la justicia, el equilibrio, la sobriedad en nuestro actuar, en nuestro pensar, en todos los roles que, que desarrollamos. Y entonces volviendo aquí al checklist, pues aparece otra área que es retenaz, ¿no? Y es la financiera.
producto de nuestro trabajo, producto de nuestra profesión, producto de lo que hemos aprendido, de lo que hemos ejercitado, pues finalmente llega un fruto, un resultado, una provisión, llegan unos recursos. Y la gran pregunta sería, ¿yo soy íntegro con esos recursos? ¿Eh? ¿O yo me los como todos? Yo los gasto todos. Peso que se me atraviesa, dólar que me mandan, lo fusilo. Nosotros, ¿qué estructura financiera tenemos? Y bueno, ahí aparece otra vez Don COVID, que nos demostró que estábamos, pero perdidos en el área financiera. Ninguna empresa, ¿cómo es? El 30% de las empresas colombianas, según algunas estadísticas, el 30% de las empresas colombianas no estaban preparadas para una encerrona de 3 meses, como fue al comienzo, los primeros 3 meses de la pandemia. Entonces, encerramiento total, ¿no? ¿Cómo era que llamaba? Aislamiento preventivo obligatorio. Y entonces las empresas necesitaban tener 3 meses de arriendo, 3 meses de nómina, 3 meses de gastos fijos, y no los teníamos, ¿no? Vemos pues pronto con tristeza, con asombro, el caso de la 14, ¿no? Un emporio, una empresa relevante, un ícono del comercio y del empresariado vallecaucano y colombiano, pues que en este momento está sumido a la caridad del Estado y a la caridad del sector financiero, y entonces mirando a ver cómo buscan una solución para no generar un caos social con cerrar la empresa y generar todos los despidos, ¿no? Con un funcionario de la 14 esta semana le hacíamos así a abuela de tienda, más o menos unas 3.000 familias quedarían desempleadas al momento de cerrarse la 14. Son 25 14 en Colombia. Entonces es un impacto estrepitoso. ¿Y qué pasó? 2 elementos fundamentales, ¿no? Mal manejo financiero y administrativo, y la empresa muchas empresas han ido sufriendo una desinyección de capital, han ido un desabastecimiento de recursos, y llegó pues la pandemia y les dio la estocada final, y llegamos a ese punto de más de 5.600.000, más de 5.6 millones de colombianos desempleados. Y ahora la palabra clave es reactivación económica. Reinvéntese, reactívese económicamente, financieramente, y pues aquí necesitamos actuar de nuevo en verdad, en equidad, para poder volver a ser completos económicamente, ¿no? Entonces, así han sido tiempos complejos para muchas organizaciones a todos los niveles y para muchas personas. Y aquí pues necesitamos trabajar esa área. La 10, los que son empresarios, los emprendedores, ¿cierto? Estamos en el boom del emprendimiento, ¿eh? Estamos en el auge de la ley del emprendimiento en Colombia, fondos de emprendimiento, una ley de emprendimiento que faculta que 3 personas se unan y puedan crear una empresa de carácter social, solidario, que el gobierno les auspicia con créditos blandos, con programas de fomento. Necesitamos que los nuevos empresarios y los nuevos emprendedores pues también incorporen todos estos principios a ese ejercicio de hacer empresa, de hacer economía regional, local y nacional. El punto 11, el capítulo 11, en el ministerio, ¿no? Los que hacemos ministerio, los que nos desarrollamos en el ministerio, pues también un ministerio a prueba de fuego, ¿no? Un ministerio que persevere, un ministerio que realmente tenga bases sólidas, y si tiene bases sólidas, pues indudablemente es un ministerio íntegro y que agrada al Señor. Y finalmente, pues la parte social, ¿no? Cómo nosotros, no solamente ser líderes para nosotros y líderes para la familia, y el líder en la oficina, y el líder allí en la iglesia, y el líder en el equipo de fútbol, o en la asociación de padres de familia. O sea, ¿cómo podemos realmente impactar y transformar la sociedad? ¿Cómo podemos realmente impactar y transformar las esferas de gobierno, las comunicaciones,
Vemos que en este momento, pues, nuestros deportistas en Tokio nos están dando, pues, alegrías y están sacando, pues, la tricolor y el nombre de Colombia adelante. Y un deportista, pues, también hace una contribución social, ¿eh? Hace una contribución al proceso de crecimiento de la empresa y hasta de la misma economía. Entonces, 12 áreas que quise plasmarles allí y que han sido como un derrotero, pues, en este tiempo, poder estar hablando de ellas, poder estar ministrando, poder estar asesorando, poder estar trabajando y pues creemos que trabajar en esas 12 áreas pues nos lleva a la integridad, nos lleva a ser integrales, a estar completos, ¿cierto? A tener esa entereza en todas las áreas de nuestra vida. En muchos ejercicios por allí, pues, de coaching, le invitan a uno a hacer la rueda de la vida, ¿no? Y normalmente incluyen solamente 8 áreas, pero qué bueno poder hacer nuestra propia rueda de la vida y incorporar estas 12 áreas y poder evaluarlas. Bueno, y para terminar, eran 3 preguntas que yo le había dicho al Señor, ¿no? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel después de que Josué los metió en la tierra prometida? Entonces, ¡pum!, me llevó a Josué 24:14. Después le dije, Señor, ¿y qué fue lo que pasó con Salomón después de que construyó el templo, su palacio y consolidó el reino? Y ¡pum!, el Señor me contestó ahí en Primera de Reyes 9:4. Y le dije, bueno, Señor, y después del Espíritu Santo, ¿qué? Cuando la iglesia ya empezó, pasaron los hechos y todo eso, ¿qué fue lo que quedó? Y entonces me mandó a Tito. Vamos a ir al libro, a la carta de Tito. Y entonces, en Tito, voy a leer desde Tito 2, del 1 al... Es larguito, pero pues ahí nos va a hablar el Señor, 15. Era una cartica larga. Dice Tito 2:1, dice, pero tú, le escribe Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, le escribe pues a su discípulo Tito, verdadero hijo de la fe. Dice aquí, dice que los ancianos, o sea, que los líderes, los hombres, sean sobrios, equilibrados, maduros, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Oiga, características de un Superman. Sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, las mujeres, las esposas, las lideresas, así mismo sean reverentes en su porte, en su vestir, en su actuar, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas administradoras, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Entonces, mire, aquí el Espíritu Santo pues le está hablando a la iglesia a través de esta carta y primero pues encara a los hombres, después pum, coge a las mujeres y ahora le dice a los jóvenes, venga, los jóvenes sean también prudentes, ¿no? O sea que la prudencia tiene que ver con la integridad y con un liderazgo de integridad. Ya aparece por tercera vez la prudencia, presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras, siendo referente, modelo, siendo de inspiración, de influencia, de impacto, trascendiendo en la vida de los demás. En la enseñanza, mostrando la integridad. Y yo dije, wow, ¿no? Esta es integridad por todo lado, ¿cierto? La respuesta fue esa. Sean íntegros, sean completos, sean plenos, maduren, crezcan, avancen, ¿eh? En todo muéstrense íntegros, serios, con una palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Luego le habla a los trabajadores, ¿no? Exhorta a los trabajadores
a que se sujeten a sus jefes, a sus autoridades, a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Y hoy vemos, ¿no? Hijos respondones, trabajadores respondones, discípulos respondones. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos este caminar de 15 años, nosotros éramos, sí, líder, bueno, líder, sí. No, ahora ya no, los discípulos, uy, eso lo cuestionan a uno, lo cogen, lo ponen en la palestra pública, lo suben a la cruz, lo amarran, lo desatan y bueno, y lo bajan a uno. ¿Sí? Y dice, no, ese espíritu contestatario que hay ahora, todo el mundo quiere tener la razón, todo el mundo quiere refutar un concepto. ¿Sí? Dice, no hagan eso. ¿Sí? Eso no es de integridad. No defraudando a los demás, ¿sí? Sino mostrándose fieles en todo. O sea que la fidelidad tiene que ver con la integridad. La fidelidad al Señor, la fidelidad a la patria, la fidelidad a nuestra profesión, la fidelidad a la esposa, la fidelidad a los principios. Dice, fidelidad en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a la falta de piedad y a los deseos mundanos, o sea que la integridad exige una renuncia, ¿sí? Una renuncia a la impiedad, ¿sí? A la injusticia, a la mundanalidad. Si renunciamos a esas tres cosas, podemos vivir en este siglo, en este tiempo, de una manera sobria, vuelve y aparece la sobriedad, ¿sí? La justicia y la piedad, de una manera justa, sobria y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y finalmente le dice Pablo a Tito, de esto habla de la integridad, ¿sí? Habla de la justicia, habla de la equidad, habla de la verdad, ¿cierto? Habla de esto, anima, exhorta sobre este tema y reprende con toda autoridad al que no camine en integridad. Entonces, pues, después de esa carta, pues ahí ya no había duda, ¿no? La palabra clave, la palabra rema sobre la cual, pues, el Señor quería que camináramos este año y sobre el cual el Señor quería que enfocáramos, enfatizáramos nuestro liderazgo, era la integridad. Y por eso, pues, quise compartirles, ¿verdad? Este, este, este tema y pues que espero que pueda ser de inspiración, de punto de inicio, de un giro hacia nuevas cosas. Me gustaría escuchar algunos comentarios, qué le queda resonando, qué le dijo el Señor, cómo pudiéramos, ¿cierto?, nutrir este mensaje de integridad esta mañana, los hombres que estamos aquí en esta sala. ¿Quién nos deleita con su disertación? William está serio, no le gustó el mensaje. Darío, me dejaste reflexivo. Ahí hay un 5 de Javier primero, qué pena. Sí, bueno. ¿Va a ser el turno? Bueno, vamos a escuchar a Javier. Bueno, muy buenos días para todos, que Dios los bendiga. Gracias Buenos días. gracias Darío por esas orientaciones maravillosas y es un reto difícil para uno. Yo estuve caminando con el Señor hace muchos años y luego por esos avatares de la vida, los vientos de la mundanidad me sacaron, pero he vuelto al redil y estoy muy entusiasmado. Pienso que es, como les decía, un reto muy grande para uno reunir toda esa cantidad de cualidades, ¿no? Porque son verdaderas cualidades, la integridad, la honestidad, ser justo, ser equitativo, es realmente un reto, pero yo creo que con la ayuda de Dios lo vamos a conseguir. He estado muy inquieto escudriñando la palabra, como nos dice el maestro Carlos, y
pues aprovechando la oportunidad, quería plantearles una inquietud que tengo, que me surgió en estos días, y es si Dios estableció el día sábado para que descansáramos y fuera el día para rendirle culto a Él, ¿por qué nosotros no honramos esa palabra y hacemos nuestros cultos o nuestras reuniones en días diferentes al sábado? Esa era una inquietud que me surgía, ¿no? Porque decía que nosotros hablamos de la palabra de Dios, pero realmente no la honramos, y una forma de honrarla es cumplir con lo que el Señor nos mandó. Esa es la inquietud que tenía, y muchas gracias, Darío, porque pues con esa preparación de esa palabra, pues quedé bastante emocionado y me gustó mucho. Muchas gracias. Feliz día para todos. Ok, bueno, Javier, qué bueno que estés aquí y que el Señor te inspire. Mire, es paso a paso, ¿no? Es un caminar y poder llegar a esta palabra, como tú decías, no es fácil. Cuando el Señor me la dio al comienzo del año, yo la reboté, ¿sí? Como fueron 3 momentos diferentes. Entonces yo en el primero, ay, no, integridad, no, o sea, muy dura. Yo quiero una más suave, este año tan tenaz con pandemia, ¿eh? Que no me he podido reinventar económicamente, ¿eh? Aquí clausurado, que la virtualidad, y hay palabra de integridad. Y en la segunda otra vez integridad. Y no, entonces me encerró, ¿no? Por toda parte, hasta en el Salmo 15, prum, por allá un día, Salmo 15, integridad. Y yo, entonces no, esta vez. Entonces, a veces la mente, las emociones la rebotan de una, ¿no? Esa palabra es muy tenaz, muy dura, pero es empezar de una en una, ¿cierto? Ahí nos vamos entreteniendo hasta que lleguemos al cielo, ¿sí? Y entonces, pues allá nos darán el certificado, el galardón, si logramos 12 de 12 o, o 10 de 12, no sé, pero es animarnos y acompañarnos, ¿no? Acompañarnos en este proceso de caminar juntos y de ir edificando, ¿no? Bueno, William, ahora sí, ¿qué comentario querías hacer? Gracias. No, te decía que me dejaste reflexivo porque me hiciste acordar de los ambientes de triunfo, ¿no? No sé si te acuerdas de los ambientes de triunfo. Ajá. Eh, y es verdad, la integridad tiene que ver con todos los aspectos que abarcan tu vida, el físico, el mental, el familiar, todo, que muchas veces hacemos énfasis en uno y balanceamos las cargas, porque, por ejemplo, cuando somos muy buenos en el trabajo, normalmente descuidamos la familia. Eh, entonces, tener claro que todos los aspectos deben de estar en un sano equilibrio, sobre todo en la parte espiritual, que es como el que le da soporte al resto, nuestra relación con Dios. Entonces, muchas gracias por el tema, porque de verdad, cuando los van mencionando, uno dice, uy, a mí me falta ahí, ¿sí? Y como decís, para que nos vamos entreteniendo hasta que lleguemos al cielo, hermano. Sí, sí, Una hora. esto no tenemos afán, en este eterno presente, todos los días podemos construir algo novedoso. Bueno, yo quería como, ¿fue quién? Ahí Luis, ¿no? tienes dos números 5 más, Juan Manuel y Bueno, Carlos Juan Ávila. Manuel, sí, bueno, Juan Manuel, sí, está. José Hola, Manuel. buenos José días, Manuel, Carlos bienvenido. y equipo. Gracias. Gracias, Darío, por este excelente tema. Eh, pues no es fácil cuando dice la palabra integridad, pero lo que resuena el pensamiento, si lo conseguimos desde el punto de vista fácil, no es fácil, de alguna otra manera nos va retumbando, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de Dios todo es posible, como tú dices. Me llama la atención cuando tú hablas de que la integridad implica una renuncia. Definitivamente tenemos que renunciar, o sea, no podemos ser eh, líderes íntegros si dentro de nosotros no estamos caminando realmente en valores y principios. Creo que ahí es la clave de aprender a vivir en principios y valores. Y el área espiritual, en la medida en que nosotros trabajemos en el área espiritual, va permeando todas las otras áreas, definitivamente. Me llama la atención cuando mencionas también de que en la rueda de la vida hablan de 8 a 10 áreas. Me agrada muchísimo cuando tú incorporas 2 más, sobre todo la parte social, que ahorita se habla del liderazgo relacional, ¿okay? No solamente en tu entorno, sino a nivel nacional e internacional. Y lo mencionaba justamente cuando
decías que nuestros atletas, tanto de Venezuela como de Colombia, están dando la cara por nosotros, o sea, están llevando el nombre de Colombia y Venezuela y América Latina en esos lugares. En la lectura de Tito me llama la atención al final, en mi versión, donde dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan y son abominables, reverdes, reprobados para toda buena obra. Tenemos que tener cuidado, definitivamente, porque a veces decimos creemos en Dios, no le creemos a Dios realmente porque estamos hablando de palabra, pero no somos congruentes. Y el liderazgo de integridad habla de ejemplo y de congruencia. Entonces, muchísimas gracias por este gran aporte en la mañana de hoy y bueno, bendiciones para todos. Ok, bueno, muchas gracias, José Manuel, por tu aporte. Bueno, antes de darle paso a Carlos, se nos quedó ahí como en el tintero la inquietud que planteó Luis acerca del día sábado. Bueno, yo desde lo que entiendo, ¿cierto? El Señor no habla de un sábado, de un día calendario, bajo un calendario grecorromano, de una traducción que se llama sábado, de un día, sino que el significado es un día de descanso, ¿cierto? Es sacar un día de descanso, así como él, después del sexto día de la creación, él, en el día siguiente a la creación, él mira que todo fue bueno en gran manera y él decide descansar. Y de ahí pues nos instituye a que nosotros también descansemos y que en ese día de descanso nosotros lo honremos a él, nos encontremos con él y lo ministremos a él. Y entonces ya el tema de si es el sábado o si es el domingo, yo creo que corresponde no a que estemos faltando, sino que es que realmente lo que debemos cumplir es encontrarnos con Él y buscarlo a Él de todo corazón, en integridad, en equidad. Que sea el día sábado, que sea el viernes, que sea el domingo, pues culturalmente el calendario podría empezar el miércoles, ¿sí? Porque en muchas congregaciones también hay reunión el miércoles y esa podría ser el día de descanso, el miércoles. Entonces, pienso que no se trata de que nos afanemos si es el sábado o si es el domingo. Lo importante es que el día que nos encontremos con Él, sea con Él que nos encontremos, y no con una religión o con una tradición. Entonces, pues quería hacerte ese comentario al respecto y ya darle el paso a Carlos y luego a Rafa, que también nos ha pedido la palabra. Pues muy contento con esta reunión que nos está aportando tanto y quiero tomar varios punticos. Andrés nos hace una pregunta en el chat bien interesante. Dice, la integridad lo es todo, pero qué difícil es lograrla. ¿Cómo lograrla? Yo les pido que pongan mucha atención a lo que nos dice la palabra en este caso, porque es que nosotros venimos con una contaminación religiosa de creer que nosotros debemos esforzarnos para hacer cosas para Dios. Y resulta que ese no es el punto. Ese precisamente es un punto religioso. Si nosotros vemos a Jesús en los momentos que él era confrontativo de una manera enfática, era con los religiosos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que imponen mandamientos que yo no he mandado, y él nunca avergonzó a un pecador, jamás. Se acercó para restaurarlo. Entonces, nuestro caminar por la tierra es un proceso de restauración con el poder de Dios, donde Él nos va llevando al perfeccionamiento. Nuestra responsabilidad no es poner toda nuestra fuerza para cumplir un mandamiento, sino dejar que la gracia de Dios, que también la menciona en Tito, dice, la gracia de Dios sea manifestada. Esa es nuestra función. Tener tal intimidad con Él que su gracia se manifieste y nos capacite para poder llevar a cabo lo que Él nos demanda. Me gusta mucho Filipenses 2:13 en la versión NTV, porque dice, porque Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Entonces,
Yo no puedo cumplir con los mandamientos ni todo lo que hemos hablado aquí, ni ser íntegro sin estar recibiendo la capacidad de poder hacerlo y la pasión por hacerlo que Dios coloca en nosotros. Entonces, ahí está la capacidad de poder hacerla. Lo segundo, la palabra integridad debe ir acompañada de una hermana que se llama integralidad. Yo puedo ser íntegro, pero no ser integral. ¿Cuál es la diferencia? Integridad es esa capacidad de cumplir, y con este enfoque moral que algunos han escrito allí, en cada uno de estos 12 ítems y algunos otros derivados de ahí que puedan salir de esta lista tan especial que nos trajo Darío. Pero la integralidad es cumplir con todas. Yo puedo ser integral en tener la lista, estoy teniendo en cuenta cada uno de los aspectos. Pero esa integridad, o sea, están todas, debe ir acompañado de una intensidad adecuada en todas, que se llama integralidad. Entonces, pues me parece chévere tener en cuenta los dos aspectos. Y frente a lo que nos pregunta Javier, quiero compartirle varias cosas. Cuando uno lee la palabra de Dios, debe mirar quién escribe, cuándo la escribió, en qué momento, cuál era su situación y la población a la que le estaba dirigiendo. Y esto es del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que luego se iba a cumplir en el Nuevo. Y vemos como en el libro de Hebreos habla bien claro que nuestro descanso es Jesús, no es un día, es Jesús. Entonces, los legalistas religiosos que dicen que tiene que ser el sábado, Darío tiene toda la razón, porque ese nombre lo asignan en el calendario gregoriano y aparecen todos estos nombres: lunes de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus. Entonces es bien pagano toda esta nomenclatura, y lo que Dios nos pide es que tengamos un día. Cuando lo estableció en el Génesis, como decía Darío, él allí no habla de días, él ahí habla de que el séptimo día, ¿no? Es de 6 trabaja y 1 descansa. Entonces los sábados no podrían trabajar los médicos, ni los policías, ni los bomberos, porque no se puede hacer nada. No, son 6 de trabajo y 1 de descanso. Dios dice en su palabra bien claro que Él lo que quiere es mirar nuestro corazón. Yo puedo volverme un legalista, como por ejemplo los adventistas, lo digo con respeto, pero ellos el séptimo día, digamos el sábado, lo han vuelto como un estado de que no puedo hacer nada. Y lo pueden cumplir de no hacer nada, no trabajar, pero sí tienen esos procesos de intimidad, de pasar el día con Dios. No quiero extenderme porque es todo un tema, y es un tema de bastante controversia en algunas posturas legalistas, pero lo importante es que Dios mire en mi corazón. Yo quiero dedicar un día para no tener en mi cabeza ¿cuál es la connotación del día de reposo. Dice 0 trabajo, y 0 trabajo toda la familia, los empleados, hasta los animales, porque es un día para estar en la espiritualidad. Cuando Darío hablaba de que tuvo un tiempo bien lindo en familia, eso es parte del reposo, del día de descanso. Entonces, pues, era como mi aporte frente a los temas que han traído aquí. Muchas gracias, líder, muy amable. Bueno, y vamos a cerrar aquí. Está pendiente Rafael, que también nos había pedido el uso de la palabra, y luego para que entonces oremos y podamos despedir este tiempo. Dale, Rafa. Buenos días para todos. Gracias, Darío, por el tema muy importante y muy confrontante, ¿no?
la integridad. ¿Verdad que en estos tiempos, diría yo que en todos los ámbitos de la sociedad sí que falta integridad? Y aún en todos los ámbitos, valga la redundancia. El tema me dejó, como dice nuestro líder Roosevelt, turuleto, ¿cierto? Entonces, sí que nos falta la integridad en muchas áreas de nuestra vida, pero el proceso sigue, ¿no? El proceso sigue en la vida de cada uno de nosotros. Y ser imitadores, como dice San Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ese es el caminar diario en la vida de cada uno de nosotros, y hablo concretamente en mi caso, ¿cierto? ¿Qué tan íntegro soy? Si Jesús lo que pensaba, decía y hacía. Muy íntegro, ahí está el modelo perfecto. Entonces, sí que me falta, en el caso mío, sí que me falta llegar a ese punto de integridad en cada área de mi vida, pero obviamente que es un proceso en el día a día, ir caminando buscando esa integridad, ir mejorando muchas áreas. Básicamente ese sería mi aporte, Darío, y muchas gracias por el tema. Bueno, ok. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias a Luis, a Edwin, a Medardo, a Héctor, a Alonso, a Fanor, a Esteban, a José Manuel, a Javier, a William, a Rafa y a nuestro líder Carlos Jorge Ávila por permitirme este espacio de acercarme a la palabra, de poder compartir, de interactuar con ustedes y de igualmente ser edificado por el Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios me les bendiga, y pues no sé si cerramos con una oración, si la quieres hacer tú, Carlos. Ok, amado Dios, aquí nos unimos como hombres de búsqueda espiritual y de reconocimiento de tu soberanía para pedirte que nos des la sabiduría abundante de poder equiparnos con tu gracia, con tu espíritu, con tu poder para poder realizar, llevar a cabo, Señor, todo lo que tú nos demandas. Queremos bendecir cada familia aquí representada y también decirte, Señor, gracias por protegernos en estos tiempos de pandemia. Y ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a ser convencidos por tu Santo Espíritu para poder caminar en integridad e integralidad, solo para honrarte y para poder testificar realmente que habitas en nosotros y en medio nuestro. Colocamos todos nuestros planes, los anhelos de nuestro corazón en tus manos y te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Darío, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amén. Un abrazo a todos. Bueno, Amén. bien, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo Gracias, para Darío. todos. José Buen Manuel, día. Bendecido día para todos. Señor les Bendigamos bendiga. a otros. Amén. Feliz fin de semana todos. para todos. Que Dios les bendiga. Igualmente. Que Dios les Bendiciones. bendiga integralmente. Amén, así sea. Gracias, Rafael. Gracias, bendiciones, buen día. Gracias para todos. Bendiciones. Bendiciones.